Hola queridos amigos, muy pero muy feliz inicio de martes para cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí en el canal acompañándonos como cada día lo hacemos. En esta ocasión nos reunimos para hablar acerca del capítulo número 50 del libro del profeta Jeremías. Estamos llegando casi al final del libro, son los últimos 3 capítulos que nos quedan. Hemos hecho un largo recorrido y gracias al Señor que podemos estar hasta el día de hoy, podemos anunciar de que el Señor hasta aquí nos ha acompañado y gracias a ustedes también por estar del otro lado, por acompañarnos en este proyecto también de el canal Enseñanza Bíblica. Si eres o si estás aquí por primera vez, no has visto este canal nunca, bueno, te invitamos a que puedas suscribirte o que pueda usted suscribirse y también que miren más o menos los videos que hay y si no le gustan, se van, no hay problema, chao, hasta luego, se van a otro canal, no hay ningún problema, pero hacemos este programa con mucha alegría, con mucha gratitud al Señor y gracias a todos los que y las que oran por nosotros. Queremos invitarlos a ustedes a que oremos juntos, así damos inicio al programita de esta mañana. Querido Padre que moras en el cielo, te damos muchas gracias, nuestro buen Señor, por permitirnos disfrutar de la vida y de la salud en esta ocasión. Queremos agradecerte porque tenemos un mensaje muy profundo que es acerca de la potencia mundial que fue en el pasado, Babilonia, y vemos de que tú eres, oh Dios, el soberano, tú eres el que juzga a las naciones y solo te pedimos que nuestra vida esté de acuerdo a tu justicia, oh Dios. Que Jesús sea nuestra justicia. Y oramos en su nombre. Amén. Hay 104 versículos destinados a Babilonia en estos 2 capítulos, capítulos 50 y 51. Hay muchísima información de Babilonia. Obviamente que no podemos leer todo porque no nos da el tiempo, pero sí quiero destacar una diferencia entre el capítulo 50 y el capítulo 51 que me parece muy, muy importante. Si bien se habla de Babilonia en ambos capítulos, ambos contenidos están dirigidos a un público diferente. Esto significa de que hay un destinatario que está en el capítulo o está por detrás o esperando, escuchando las palabras que se dicen en el capítulo 50 y hay otro destinatario que está escuchando y recibiendo las palabras en el capítulo 51. Hoy, en el capítulo 50, todas las palabras acerca de Babilonia está destinada para el pueblo hebreo, para Judá. Y el capítulo 51, todo el contenido que se conserva todavía de Babilonia, está sí específicamente destinado a el público caldeo, el público babilónico. O sea, Babilonia recibe la noticia que tampoco le interesa mucho porque Babilonia está en otra sintonía espiritual, no está en la del pueblo hebreo, más allá de que se acuerdan en los capítulos anteriores, Nabuzaradán, el jefe del ejército, habla con Jeremías y le dice, esto ha ocurrido por el pecado de tu pueblo, pero conocer no significa de que ya me transformo en creyente, sino que el conocimiento es parte de la creencia. Pero lo esencial de la vida cristiana no es tanto el conocer, sino el aceptar, el confiar, en creer y el deseo de aprender de la palabra de Dios. Y el mensaje de hoy está destinado, podríamos titular el tema, mensaje para los judíos sobre Babilonia. Ese sería el título para el tema de hoy. El capítulo tiene 46 versículos, tiene muchos pasajes, no lo vamos a leer todo, vamos a dividirlos por secciones, les voy a dar las 3 porciones que hay diferentes divisiones, podemos segmentar el capítulo de diferentes maneras, pero básicamente podemos dividirlo en 3 secciones generales
y las tres secciones nos enfocan contenidos diferentes, algunos que se repiten en el mismo capítulo, en conexiones internas con el mismo capítulo, pero básicamente se divide en el versículo una subdivisión 1 al 16, versículo 17 al 34, la segunda división, y la tercera es desde el 35 hasta el final, hasta el 46. En la primera sección, básicamente se va a enfocar en dos temas el profeta. Se va a enfocar en el anuncio, o sea, invita a todas las comunidades, a todas las instituciones periodísticas, por así decirlo, del momento, para que anuncien, para que griten, para que transmitan, para que hagan correr, hagan circular la noticia de que Babilonia cae. Babilonia, hay un plan en contra de Babilonia. Hay un justo que está impartiendo justicia a las diferentes naciones. Hay una mano invisible que está detrás de las naciones que han atacado al pueblo de Dios. Y uno dice, ¿cómo es que en otras partes se llama instrumento a Babilonia y ahora se le da un juicio? Bueno, es que si ustedes leen el capítulo de hoy, van a ver de que Babilonia dispersó al pueblo de Dios. Además, dice la Biblia que Babilonia oprimió al pueblo, o sea, no era el plan de Dios la opresión para el pueblo de Dios, el pueblo de Judá. Babilonia solamente tenía que enfocarse en destruir su ciudad y también llevar los cautivos, y hasta ahí. Pero si uno mira en el libro de Daniel, por ejemplo, Nabucodonosor, Belsasar, tenían muchísimos dioses y manipulaban a los pueblos que estaban sometidos allí. Si no fuera por la gracia de Dios, Daniel, sus amigos que estaban en la corte, hubieran sido aniquilados inmediatamente. Vemos, por ejemplo, en el capítulo 3 de Daniel, que sometían a la gente. Aquel que no adore a la imagen que hizo el rey será echado a un horno de fuego. Era un sometimiento a las divinidades del pueblo caldeo. O sea que no solamente fue agresivo, no solamente que dispersó, separó, provocó un distanciamiento, tuvo como un incentivo, un deseo de destruir la raíz del pueblo hebreo, Nabucodonosor, sino que también los oprimió, los hostigó y además también los obligó en el ámbito espiritual. Y eso Dios no le había pedido. Por lo tanto, ese exceso que tuvo Babilonia, ahora Dios le va a dar su retribución. En el versículo 2 se ve específicamente la invitación de anunciar la caída de Babilonia. Ahora hay tres razones que yo encontré, capaz que ustedes encuentran más, por las cuales Dios anuncia el juicio justo destinado a Babilonia. Estas razones, está la primera en el versículo 7. Hablaba en el versículo 7 que ellos le decían a la gente de Judá que lo que estaban pecando no eran ellos, no eran los babilonios, era Judá lo que estaban oponiéndose a los principios morales de las leyes civiles, morales y sociales de Dios. Es interesante que habla aquí, ellos han atacado su justicia y o sea, la justicia de Dios y la esperanza de los padres del pueblo judío. O sea, no solamente se transformaron en jueces morales de Judá, sino además tenían conocimiento de la justicia y la esperanza. Por lo tanto, eran conocedores de la verdad bíblica. Babilonia conocía al Dios de Judá. La segunda razón está en el versículo 11, cuando llegó Babilonia a Judá y conquistó, específicamente hubo tres etapas del cautiverio, 605, 597 y 586, con Sedequías. La rebelión de Sedequías provocó la destrucción completa del templo, de los muros y de la ciudad de Jerusalén. Cuando estaba ocurriendo esto, la Biblia dice que los babilonios, los caldeos, se
rieron, gozaron acerca de la situación que estaban pasando el pueblo hebreo. En otras palabras, el babilonio tomó una postura sádica para con la situación del pueblo de Judá. Es como si a alguien le pasa algo, ¿no? Alguien que no me hizo nada a mí, va en la moto y va en su vehículo y tiene un accidente, y yo me paro al lado y me empiezo a reír. Me empiezo a reír acerca de su situación y Dios es justo con la actitud burlesca que tiene Babilonia. Y en la tercera razón está en el versículo 15. Dice Dios, denle según lo que ella ha hecho. O sea, Dios va a permitir que los pueblos invadan Babilonia porque ella se excedió. Y eh, esa medida que se excedió Babilonia, ahora lo que dice Dios es, va a recibir su paga, su retribución, esto que hace Babilonia. Y hay un principio acá que está en Gálatas 6. Gálatas 6 dice que todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Y lo hemos hablado mucho en otros videos. Y Dios acá lo está aplicando para Babilonia. Babilonia tuvo una etapa de sembrío, de siembra, de plantar, y ahora le tocó la etapa de cosechar, de sembrar, y no es más que dolor y destrucción. En los versículos 17 al 34, que es la segunda sección de este capítulo, vamos a ver de que Dios está por detrás de el juicio. Por eso este capítulo está lleno de referencias en alusión a la persona de Dios. Yo te voy a hacer esto, por esto el Señor va a tomar partido en esto. Yo soy el que manda la venganza contra ti. Noten ustedes, cuenten todas las veces que aparece la referencia a Dios. En el versículo 17 es interesante que acá se describe de manera resumida las dos referencias al exilio, tanto por un lado el exilio de las tribus del norte, así también como la de las tribus del sur, Judá. Y se habla de que en Israel, ¿se acuerdan ustedes? Allá en el año 723, 722, Salmanasar V vino de parte de los asirios y arrasó con las tribus del norte. Y en el año, 605, 597 y 586, vino Nabucodonosor y atacó a Judá. Finalmente hubo muchos líos entre los reyes, las monarquías, el pueblo, el profeta, los sacerdotes, pero finalmente el pueblo de Judá fue aniquilado. En los versículos 19 y 20 habla acerca de, esto es muy importante lo que hemos hablado, el plan que Dios tenía para el futuro del regreso de Judá a la tierra de Judá. Este texto, el versículo 19 y el versículo 20, habla de que Dios aceptaría el regreso del pueblo de Judá, perdonándoles, disculpándoles sus pecados, borrando la carga inmoral del pueblo del pasado, pero solo que ahora le pedía un arrepentimiento sincero. Y Dios le dice, si ustedes hacen esto, en el versículo 19 van a ver ustedes que se nombran los 4 lugares que hablan acerca de la zona del norte, la zona más del sur es más árida en Israel, o en este tiempo al menos, de Palestina, pero los 4 lugares que se nombran allí indican lugares productivos al norte, donde se llamaba la tierra que fluye leche y miel. Y el versículo 20 habla de que en ese tiempo alguien buscará el pecado de Israel y no lo va a encontrar porque Dios se iba a hacer cargo. Pero esta profecía estaba en una notable, visible base condicional. O sea, si el pueblo no lo hacía, Dios retiraba su promesa. Dios en el versículo 24, tristemente el versículo 19-20, el pueblo no alcanzó. Por eso Dios cerró su pacto desde el tiempo de la llegada de Cristo Jesús. En el versículo 24 Dios habla de que tendería una trampa a Babilonia, a tal modo esta trampa que Dios lanzaría sobre Babilonia, que los babilonios, los caldeos, no la verían venir. Los medos y los persas
entraron por las tuberías, los sistemas de riego que habían hecho los babilonios y conquistaron la ciudad. En el versículo 30 se habla de algo terrible. Dios va a atacar el corazón de Babilonia. Va a atacar por un lado al futuro de Babilonia, que son los jóvenes, las futuras valiosas promesas de los líderes futuros de Babilonia, y también el sostén o la capacidad bélica que tenía o que hasta ese momento disponía Babilonia. Además, en los versículos 23, 29, 31 y 32, Dios habla exclusivamente de la arrogancia de Babilonia. En el versículo 23 se llama el martillo a Babilonia. ¿Por qué? Porque Babilonia se autoproclamaba el martillo y Dios toma este título para hacer como una vergüenza ante el título que ellos mismos se habían colocado, ¿no? El martillo que pulverizaba a las naciones. Versículo 29, no tenían arrogancia hacia otras naciones, hacia otros pueblos, hacia otros monarcas, sino que la tenían hacia Dios. Y esto nos lleva a pensar en su origen. ¿Se acuerdan de Nimrod? Hagamos una torre que llegue hasta el cielo y si más, mejor todavía. Y se lo habían propuesto porque Dios dice que para obstruir su meta mandó a ángeles a confundir sus lenguas. Tremendo. O sea que la arrogancia viene de sus orígenes allí en Génesis 11. El versículo 31 dice que Dios se enfrenta, Dios combate, Dios lucha contra la arrogancia manifiesta de esta nación. Y el versículo 32 habla acerca de la humillación de esta nación Babilonia. En los versículos 35 al 46 se ve la soberanía absoluta y total del Dios de los cielos. El Dios todopoderoso es el que gobierna las naciones y se manifiestan en estos versículos claramente. En los versos 35 al 38 es una porción poética que se describe de manera repetitiva con la palabra una espada, una espada, una espada, una espada. Y esa espada solamente, que es la que maneja el Señor a través de sus instrumentos aquí en la tierra, abarcarían diferentes aspectos de Babilonia. El versículo 35 habla que esta espada trastornaría a los sabios de Babilonia. En el versículo, ustedes van a ver en el versículo 36, habla acerca de aquellos que practican la adivinación. Y luego habla de, en el 36, dice, para sus guerreros, también para los que el versículo 36 habla de los guerreros, ¿sí? También los que hablan de manera desordenada, los charlatanes, los adivinos, los que practican las actividades de la hechicería, de la adivinación, del sacerdocio idolátrico. Dios dijo, esto va a destruirlos también. En el versículo 37 habla acerca de va a atacarse o va a trastocarse los elementos de los vehículos de movilidad que tenía Babilonia, sus caballos. En el versículo 38 habla acerca de la riqueza acuática que tenía Babilonia e iba a ser trastornada. En el versículo 38 habla acerca de los ríos. Recordemos que Babilonia estaba entre el Tigris y el Éufrates, sus dos ríos centrales. Y en los versículos 39 al 40 habla acerca de la desolación que se mantendrá en el tiempo futuro. Dios habla de una destrucción y un estado caótico e inhóspito para el desarrollo de la vida. Ustedes van a ver que en el versículo 40 habla del estado postrer de Babilonia. Solamente animales vivirían allí. En los versículos siguientes, Dios habla acerca de la vergüenza. En el versículo 43, habla de la angustia, del desfallecimiento de las manos de los hombres guerreros. Y en los versículos, ustedes van a ver 44 y 45, acerca de lo mismo que Dios le preguntó a Edom en el capítulo 49 de Jeremías, de los versículos 19 al 21. Las mismas tres preguntas. ¿Quién es como yo? ¿Quién me citará juicio? ¿Y quién es el pastor que se me opondrá? Babilonia tenía rasgos de Edom. Es interesante. Una actitud orgullosa y de cuestionamiento acerca de la justicia de Dios. Y
creían que sus líderes eran mejores que los líderes que Dios colocaba o el liderazgo de la teocracia en el pueblo de Judá. Un capítulo muy rico, muchas lecciones, mucho contenido para pensar, para meditar. Queridos hermanos, algunos elementos claves. En el versículo 34 habla acerca de que Dios es el redentor, Dios es el Goel, el defensor de su pueblo. Dios defiende la causa de su pueblo. Dios no ha olvidado a su pueblo. Dios está al tanto. El redentor era aquel que se hacía cargo de la situación del hermano que estaba en necesidad, del familiar, aquel que tomaba la necesidad del familiar y se hacía cargo y le daba una mano. Respondía civil y legalmente y económicamente, obviamente, por el hermano, el familiar que estaba en necesidad. Dios atendió la necesidad del pueblo judío. Ese pueblo que los hijos, en el versículo 33 se habla de la opresión que había hecho Babilonia sobre los hijos de Judá. Por eso Dios dice, yo me voy a levantar como el gran defensor de mi pueblo. En el versículo 20 habla acerca de la justificación en el Antiguo Testamento. El centro de la justificación del pueblo hebreo es y era en el pasado Cristo Jesús. Jesús tomó a través del sistema de sacrificio del pueblo judío el lugar de el pecado de su pueblo. Que el Señor nos bendiga ricamente y gracias por acompañarnos en estos videos. Dios les bendiga ricamente y los esperamos en el siguiente videito. Hasta luego.